Buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos en marzo, mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Así que, como ya llevamos haciendo un par de años, hemos preparado un programa especial con libros protagonizados por mujeres. Algunos de ellos muy conocidos y otros libros pues no son tan conocidos, pero tienen unas historias maravillosas, unos personajes femeninos muy bonitos y queremos que los conozcáis. Comenzamos con la novela histórica y lo hacemos con un libro que ha sido reeditado recientemente. Su autora es Isabel Romero Casas. Aficionada a la literatura desde que tiene uso de razón, descubrió que los libros son un medio para combatir los prejuicios y estereotipos sociales. En 2021 publicó su primera novela histórica, titulada El eco de mi nombre, con la que recibió una mención honorífica en los prestigiosos International Latino Book Awards, en la categoría Best History Book. Este es el libro que os recomendamos y os voy a leer la sinopsis, que dice así. La joven Mercedes tiene su vida planeada. A pesar de vivir en la época franquista, pertenece a una familia bien situada y pronto va a formar la suya propia, como siempre ha querido. Pero su vida dará un giro de 180 grados al descubrir las mentiras que su nombre esconde. Verdades contadas a medias cambiarán el rumbo de los acontecimientos hasta ponerla al límite de su propia existencia. Una historia en la que hay cabida para la inocencia, la ilusión, el amor, pero también para la desesperanza, la traición y el dolor. Una Mercedes que empieza y termina frente al espejo, pero cuyo reflejo es muy diferente. Esta es una historia espectacular, de esas que te llegan al corazón y se convierten en inolvidables. Está llena de personajes interesantes, pero resalta sobre todo la protagonista, ella es una chica normal y corriente que sufre una evolución brutal que nos mantiene a los lectores enganchados desde el minuto 1. Mercedes es una muchacha educada en una sociedad acomodada, pero desconoce la vida real del Madrid de la posguerra, y poco a poco irá abriendo los ojos sobre la situación que se vivía en esa época y sobre la verdad de su propia historia, porque el hilo conductor es ese. Ella descubre un secreto que no se sabía y a raíz de ahí empieza a intentar averiguar la verdad sobre sí misma y eso le lleva a abrir los ojos de la sociedad en la que vive, ve que no es una sociedad perfecta y ve que hay mucha desigualdad y muchas injusticias. Es una novela 100% recomendable. Y otra novela histórica protagonizada por una mujer y que es sorprendente, se titula Rosa de Japón. Su autora es Rei Kimura, una escritora y abogada dedicada a la novela histórica y a las biografías de personajes importantes de Asia. Su novela Rosa de Japón es la historia real de la única mujer kamikaze de la historia. Comienza así: a partir de ahora solo viviré para la venganza. Con estas palabras, la joven Sayuri Miyamoto deja atrás su apacible adolescencia en una aldea japonesa para adentrarse en el inhumano Tokio de la Segunda Guerra Mundial. El duro trabajo como enfermera en hospitales a donde solo llegan soldados moribundos y la pérdida de sus seres queridos a causa de los bombardeos llenan su corazón de rabia y de patriotismo furioso. Ni los remordimientos que acompañan sus noches, ni el hecho de ser mujer en un mundo donde tan solo los hombres pueden entrar en el ejército, le impiden arriesgarlo todo. Ella toma la identidad de su hermano y decide ingresar en un cuartel de pilotos kamikazes. Será allí donde conozca en profundidad dos sentimientos que, en estos tiempos, van de la mano: el amor y la muerte. Medio siglo después, la historiadora Mayumi Ondera recibe un encargo inusual: averiguar si realmente existió una mujer kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial, y si es así, investigar la forma en que logró burlar los estrictos códigos masculinos japoneses de aquella época. La novela Rosa de Japón es la apasionante historia de una mujer que busca dar sentido a su vida, pero también es el retrato de un país y de unos tiempos que resultan desconocidos para el mundo occidental. La historia de Sayuri y su evolución no deja indiferente a los lectores.
Y otro libro interesante que os quiero recomendar es de la autora escocesa Janet Paisley, que es miembro del Grupo de Trabajo de Teatro Nacional de Escocia y coordinadora del Comité de Escritoras PEN de Escocia. Ha escrito obras cortas de teatro y guiones para radio y televisión. También es autora de poemas, novelas cortas y cuentos infantiles. En España es más conocida por su novela titulada La Rosa de Escocia, de ficción histórica y romántica. Os leo la sinopsis. En un tiempo de cruentas rebeliones, una pareja se ve afectada por los vientos implacables que azotan la historia, y solo podrán salir adelante con su valor, su lealtad y su pasión, hasta convertirse en dos héroes legendarios del pueblo escocés. A mediados del siglo XVIII, las tierras altas sufrían la cruel dominación inglesa, contra la cual hubo frecuentes rebeliones. Esta es la historia del alzamiento que finalizó con la legendaria batalla de Culloden. La Rosa de Escocia fue la bella y aguerrida Anne Farquharson, quien tomó las riendas de su clan contra su marido, al cual se enfrentó para adoptar la causa de la Rosa Blanca jacobita, la de los partidarios del príncipe Carlos, el pretendiente, a quien consideraban su legítimo señor. Ambos vivirán una intensa pasión mientras la lucha política los obliga a enfrentarse una y otra vez, hasta llegar a un final realmente inesperado. Poco a poco, la figura de Anne Farquharson Mackintosh ha dejado de ser una desconocida. Jacobita de condición y corazón, participó en las revueltas que cambiarían el curso de la historia de las Islas Británicas. Se relata que en el año 1745 logró reunir un contingente de 800 hombres entre los de su clan para apoyar al príncipe Carlos. Para ello, los puso bajo las órdenes de MacGillivray. Anne Farquharson Mackintosh es la primera mujer que logró el título de coronel. Aunque su esposo estuviera en el bando contrario, al servicio del rey Enrique, esto nunca la disuadió. Y es una figura completamente sorprendente y, para conocerla un poquito mejor, pues os recomiendo esta novela que se titula La Rosa de Escocia. Y terminamos con la novela histórica, y en esta ocasión os voy a hablar de la autora Leticia Tello. Ella es graduada en Sociología por la Universidad del País Vasco. En 2015 publicó su primer relato y desde entonces sus escritos han sido premiados en varios certámenes literarios y ha participado en más de una veintena de antologías. El empoderamiento de las mujeres, la aventura y la amistad suelen ser elementos recurrentes en su obra. Y estos temas son los que podemos ver en su novela titulada Venganza en tierra firme. La venganza de una mujer enfrentada al Olonés, el pirata más sanguinario del Caribe. En el año del Señor de 1667, un galeón inglés parte del puerto de Maracaibo y surca las aguas del mar Caribe en dirección a la isla de la Tortuga. Va tras los pasos del Olonés, un sanguinario bucanero francés. Al mando de la nave se encuentra un personaje a quien nadie conoce, de quien nadie ha oído hablar, pero que está decidido a llegar a su destino a cualquier precio. Un personaje dispuesto a todo para perpetrar su venganza. Un personaje esquivo y misterioso que cubre su rostro con un turbante y que se presenta como Ponce Baena, el berberisco. Esta es una particular novela histórica y de aventuras que nos habla de la libertad, del valor y de la amistad más allá de géneros y prejuicios. Su protagonista es Carolina Arroyuelo, una mujer que adopta la identidad de Ponce Baena para lograr saldar una deuda que tiene con el Olonés, uno de los piratas más peligrosos del Caribe. Una mujer que decide dejar todo atrás y que, pese a las dificultades que encuentra, llega a ser capitana de barco y perseguirá a su enemigo para poder vengarse. Y pasamos ahora al género de la fantasía de la mano de uno de los autores más reconocidos en los últimos años. Se trata de George R.R. Martin, escritor y guionista americano, conocido por sus novelas y relatos de terror, fantasía, ciencia ficción y también un poco de histórica. Alcanzó la fama con la serie de fantasía heroica medieval Canción de Hielo y Fuego, que fue adaptada a la televisión bajo el título de Juego de Tronos. Originalmente planeada como una trilogía, actualmente tiene 5 tomos publicados y 2 planeados pero que aún no se han publicado. La historia de Canción de Hielo y Fuego se sitúa en un mundo ficticio medieval, principalmente en un continente llamado Poniente, pero también en un vasto continente oriental conocido como Essos.
La mayor parte de los personajes son humanos, pero a medida que la serie avanza aparecen otras razas. Hay 3 líneas argumentales en la serie. Por un lado, la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente entre varias familias nobles. En segundo lugar, la creciente amenaza de los otros y los salvajes, apenas contenida por un inmenso muro de hielo que protege el norte de Poniente. Y el tercer hilo argumental es el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey que fue asesinado en otra guerra civil 15 años antes del comienzo de la serie, quien busca regresar a Poniente para reclamar sus derechos. Estas 3 historias interactúan entre sí y son extremadamente codependientes. La serie está narrada en tercera persona a través de los ojos de varios personajes, lo que nos permite conocerlos con mayor profundidad. Y dentro de estos personajes, pues vamos a hablar un poquito de las mujeres. Las mujeres en los libros de la saga Canción de Hielo y Fuego son personajes muy complejos y muy bien construidos. Es difícil no encontrar ningún personaje femenino con el que poder identificarse. Desde la reina joven y ambiciosa que aprende a base de equivocarse, que es Daenerys Targaryen, a una madre cuya obsesión por proteger a su familia y ejercer el poder la llevan a hacer cosas más que cuestionables, que es Cersei Lannister. También tenemos a la niña soñadora y delicada que se acaba endureciendo por las experiencias que vive, Sansa Stark, y a su hermana de personalidad más inconformista y en ocasiones tildada de masculina, que es Arya Stark. Estos por destacar algunos. George R.R. Martin ha construido personajes femeninos que no se basan exclusivamente en los arquetipos de la damisela en apuros, la madre, la villana o la que consigue lo que quiere sirviéndose de su sexualidad. Son personajes femeninos que tienen los mismos anhelos, sueños y deseos que los masculinos. Además tienen enorme peso dentro del argumento de la novela y son mujeres que rompen el molde de lo que podía esperarse. Seguimos con la fantasía con una novela de la autora americana Alix E. Harrow. Formada en historia, se dedicó a la enseñanza de historia americana y africana antes de convertirse en escritora a tiempo completo. Sus relatos comenzaron a despuntar en el panorama literario, siendo nominada por ellos a prestigiosos premios como el Nebula, el Locus o el World Fantasy Award. Hoy os quiero hablar de su novela titulada Las brujas del ayer y del mañana, ganadora a la mejor novela del año de los British Fantasy Awards. Una profunda historia sobre la resistencia, la sororidad y el derecho a voto ambientada en una versión alternativa de la Nueva Inglaterra del siglo XIX. Os leo la sinopsis. En 1893 ya no hay brujas. En el pasado sí que las había, en esa época oscura e inhóspita antes de que empezasen a encenderse las hogueras. Ahora la brujería es poco más que hechizos de amas de casa y canciones infantiles. Si la mujer moderna quiere algo de poder, las urnas son el único lugar donde puede llegar a conseguirlo. Pero James Juniper, Agnes Amaranth y Beatriz Belladonna, las hermanas Eastwood, se unen a las sufragistas de Nueva Salem y empiezan a buscar las palabras y los componentes olvidados capaces de convertir la revolución de las mujeres en la revolución de las brujas. Las hermanas se verán acechadas por sombras y todo tipo de males, perseguidas por fuerzas que no tienen intención de permitir que las brujas voten, o que vivan siquiera, y tendrán que indagar en magia antigua, forjar nuevas alianzas y solucionar los problemas entre ellas si quieren sobrevivir. Ya no hay brujas, pero las habrá. Una novela que aborda el tema de la brujería y el feminismo a través de la historia de las 3 hermanas Eastwood, 3 personajes muy diferentes entre sí y con muchos matices con los que los lectores llegan a sentirse identificados. Sororidad, feminismo y magia aunados en un mismo libro, a lo que se añaden numerosas referencias a los cuentos clásicos, que harán sumergirse a los lectores en una historia maravillosa. Y continuamos con la narrativa y os voy a hablar de Matt Haig, que es un escritor y periodista inglés que ha trabajado para medios como The Guardian, The Sunday Times o The Face. Estudió inglés e historia en la Universidad de Hull y es muy reconocido por su novela que se titula La biblioteca de la medianoche. Entre la vida y la muerte hay una biblioteca, y los estantes de esa biblioteca son infinitos.
Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían sido las cosas si hubieras tomado otras decisiones. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad? Nora Sid aparece sin saber cómo en la biblioteca de la medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma, pero está a punto de cambiar. Los libros de la biblioteca de la medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga, tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho, o de no haber hecho, en pos de la vida perfecta. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían, y pronto sus decisiones enfrentarán a la biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? En esta novela nos encontramos dos personajes femeninos muy buenos. Por un lado tenemos a la protagonista, que es Nora, quien al comienzo de la historia pasa por una etapa de infelicidad, con muchas dudas, arrepentimientos y convencida de que nadie la necesita. Con una depresión de por medio y a punto del suicidio, se le aparece una vieja amiga bibliotecaria, la señora Elm, quien la invita a elegir nuevas vidas que le den sentido a su existencia, que le permitan soñar y encontrar el por qué vivir. Esta obra combina elementos de fantasía, filosofía y ficción contemporánea, y ha sido aclamada por su enfoque introspectivo sobre el sentido de la vida, las decisiones y las segundas oportunidades. Y también tenemos novelas de suspense, protagonizadas por mujeres. Empezamos con una escrita por Alaitz Leceaga, que es una autora vasca de realismo mágico, que tras el éxito de sus más de 60.000 relatos cortos en castellano y en inglés publicados en diferentes portales de internet, comenzó a escribir novelas. En 2021 logró el premio Fernando Lara con su libro Hasta donde termina el mar. Demasiadas jóvenes desaparecidas, demasiadas leyendas tras la tormenta. Con este libro nos situamos en 1901. En el idílico pueblo vasco de Ea, Dylan y Ulysses Morgan contemplan en el horizonte cómo se hunde la Anabel, el vapor de su abuelo, tras la terrible tempestad de la noche anterior. Después, el cuerpo de una joven aparece flotando en la orilla. Extrañamente, es idéntica a otra muchacha desaparecida muchos años atrás, Cora Amara, la hija menor de la dueña de la funeraria del pueblo. Cora no es la única joven a la que nunca más se volvió a ver. Varias mujeres de los pequeños pueblos de alrededor llevan años perdidas. Nunca han encontrado los cuerpos, pero la marea arrastra a la costa una corona de lirios blancos cada vez que sucede. Una historia llena de intriga, con algún toque mágico y con unas protagonistas femeninas con mucho peso. De todas ellas destaca Ofelia, la chica que encuentran en el mar. Una joven que no sabe quién es porque ha perdido la memoria, que irá recuperando poco a poco. Y junto a ella, el lector irá descubriendo más sobre la misteriosa Cora Amara y sobre las desapariciones de otras mujeres. Una trama llena de mujeres con fuerza, potentes, que no dejan indiferente al lector. Hasta donde termina el mar es una apasionante intriga sobre secretos familiares, venganza y el poder redentor del amor, ambientada en los dramáticos paisajes de la costa de Vizcaya, tierra de leyendas en las que aún se oye hablar de sirenas. Ahora os quiero recomendar un libro de la autora Denise Rodríguez Reche, que es una escritora joven nacida en la cuenca minera de Teruel. Ha pasado toda su infancia y adolescencia leyendo libros y su gran sueño es llegar a ser escritora. Su primera novela se titula Saliendo del bosque y tiene previsto ser el primer libro de la trilogía titulada El pueblo. Esta es la novela que os quiero recomendar. Saliendo del bosque es un envolvente thriller que impacta a los lectores, con unos personajes femeninos muy poderosos. Os leo la sinopsis. Tras el fallecimiento de su abuela, Isabel Vilches debe volver a su pueblo natal, del cual huyó hace 10 años, debido a un fatídico incendio en una noche de verano que acabó con la vida de una adolescente. Pero tras su regreso, el pueblo se ve salpicado por una nueva desaparición, en la que Isabel, como hace 10 años, vuelve a estar involucrada.
Destaca la protagonista Isabel Vilches, de quien vamos conociendo poco a poco sus luces y sus sombras. Cuenta con una personalidad muy marcada y el estilo descriptivo de la autora consigue que los lectores empaticen con la protagonista, pero también con otros personajes que van apareciendo a lo largo de la novela. De todos ellos, a mí me gustaría destacar a la inspectora Alma Rodríguez, una mujer empoderada con las cosas muy claras y que promete mucho en los próximos libros de la trilogía El Pueblo y que estaremos pendientes para ver cuándo se publican. Así que si os gustan los thrillers que impactan, Saliendo del bosque será un libro que os gustará mucho. Y quiero terminar el programa especial de hoy dedicado a los personajes femeninos con una de las grandes autoras clásicas, Jane Austen. Escritora inglesa del siglo XIX, considerada como una de las autoras más influyentes dentro de la literatura anglosajona. De un estilo innovador, la novela romántica de Austen, cargada de tintes costumbristas, ha logrado influir de manera notable a generaciones posteriores de escritores. En el año 1813 publicó la que es su novela más conocida, Orgullo y Prejuicio. Narra la historia de las 5 hijas de la señora Bennet, que no tiene otro objetivo en su vida que conseguir una buena boda para todas ellas. 2 ricos jóvenes, el señor Bingley y el señor Darcy, aparecen en su punto de mira e inmediatamente se ven señalados como posibles presas. De hecho, la relación entre la hija mayor, Jane, y el señor Bingley parece muy prometedora, pero por influencia del arrogante señor Darcy se frustran todas las esperanzas. La intervención de Elizabeth, la hija segunda, perspicaz, consciente de su valor y algo rebelde, determinará el rumbo de la novela. En ella, el opresivo ambiente de la familia, la presión del matrimonio, la diferencia de clases, el fantasma de la pobreza y la delicada sensibilidad de una heroína decidida, pero no libre de errores de juicio y dudas de comportamiento, se conjugan para crear una obra maestra leída a lo largo de más de 2 siglos. Elizabeth Bennet es un personaje femenino tan poderoso que se han realizado estudios sobre él. Estudios que analizan su permanencia como arquetipo literario en la actualidad. Elizabeth es lista, de buena naturaleza, con gran agudeza mental y rápida en juzgar la posición y actitud de aquellos que la rodean. Eso, no obstante, le trae problemas por su pensamiento, algo más independiente de lo normal en su época. La crítica suele ver a Elizabeth Bennet como una protofeminista, porque a diferencia de las mujeres de su generación, no busca un matrimonio prometedor, ni asume que un hombre es la solución a sus problemas financieros y sociales. Ella está decidida a casarse solo por amor. A lo largo de una trama que discurre con gran ritmo y precisión, la autora Jane Austen reúne una galería de personajes característicos de toda una época. La dama empeñada en casar a sus hijas con el mejor partido de la región, las hermanas que se debaten con sus vaivenes sentimentales, el clérigo adulador que peca de oportunista. El estudio de caracteres y el análisis de las relaciones humanas basadas en la costumbre, elementos esenciales de la narrativa de la autora, alcanzan en Orgullo y Prejuicio cotas de maestría insuperable. Y con Elizabeth Bennet terminamos el programa de hoy. Volveremos pronto con más libros y literatura. Muchísimas gracias por escucharnos.